Estamos en la tercera charla del ciclo del Instituto Marxista-Leninista Maoísta de la Argentina. Ha organizado, está realizándose bajo el objetivo de marcar la vigencia del marxismo, el leninismo, maoísmo en la práctica de la producción de la Argentina en el siglo XXI. Hoy tratamos el tema de la filosofía marxista y los aportes, los enormes aportes de Mao Zedong al desarrollo de la filosofía marxista. Y está a cargo de la compañera Rosa Nassif, miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario. Bueno, una trata especial, no sé si ya se ha definido el partido, está definiéndose, los dos son latinoamericanos, así que... no empecemos por aquí. Bueno, bien, siguiendo con este ciclo de charlas, como decía el compañero Echagüe, me toca a mí tratar de que podamos reflexionar sobre los aportes de camarada Mao Zedong al desarrollo de la filosofía marxista. En primer lugar, me parece interesante traer el tema de que la cuestión sobre la filosofía marxista ha sido y es también una cuestión problemática. O sea, se ha puesto en cuestión muchas veces si hay una filosofía marxista. En general, desde esa contraposición, para nosotros falsa, entre ciencia y filosofía, con una idea de que el marxismo, al ser una ciencia y una ciencia social, había abandonado aquello que se consideraba lo especulativo, que era la filosofía, ¿no? Y en una gran dificultad, podemos decir, para comprender desde un punto de vista dialéctico que lo que se había inaugurado con Marx y Engels era una nueva filosofía, una filosofía científica, ¿no? Sobre el daño que ha hecho y sigue haciendo a quienes subestiman la importancia de una filosofía sobre bases marxistas, Otto Vargas ha analizado en un trabajo, un libro, ¿no? Después son 2 tomos, pero yo les recomiendo el primer tomo también, donde él plantea en qué medida han sufrido los partidos revolucionarios y en particular en nuestro país el Partido Socialista, que no abandonó nunca el positivismo, ¿no? Ustedes saben que el positivismo es la base filosófica del reformismo, del evolucionismo vulgar, del que va a hablar Mao con tanta claridad, y al mismo tiempo ha sido el fundamento, digamos así, de el horror que a partir de ese momento ha habido y sigue habiendo sobre la dialéctica y en particular sobre Hegel, ¿no? Con la idea de que el gran tema que tenían los marxistas científicos era expurgar al marxismo de Hegel, que quería decir de la dialéctica. Bueno, en épocas más recientes, ustedes hemos hablado varias veces de Althusser, y ahí es donde más claro se ve que detrás de esta idea de que el marxismo no tiene una filosofía, viene siempre el tema de meternos otra filosofía, ¿no? En el caso de Althusser, el estructuralismo, y es uno de los problemas, también analiza Otto, del PC, que nunca terminó de saldar cuentas con el materialismo mecanicista y el positivismo de sus orígenes, y por eso subestimó, menospreció las obras filosóficas de Lenin, por ejemplo, materialismo y empiriocriticismo era ignorado, y ni qué decir de los cuadernos filosóficos donde Lenin demuestra el interés tan importante que le dio al estudio de la filosofía,
Y creo que lo que es más llamativo cuando uno se fija en qué momentos es, ¿no?, que coincide muchas veces con los momentos más agudos de la lucha social y la lucha política, ¿no? Es decir, cuando Lenin tiene que discutir con el relativismo de los empiriocriticistas, que sería como decir hoy los constructivistas, los posmodernos, ¿no?, que niegan la posibilidad de conocer, es un momento en el año 1908 de gran crisis, sobre todo en cuadros importantes del partido que consideran que se quedaron sin materia. ¿Por qué? Porque la física avanza en el conocimiento de la materia y descubre que detrás de lo sólido hay algo que también está en permanente movimiento y cambio, etc. Y ahí Lenin va a dar un aporte muy importante a la filosofía marxista, que es precisar qué se entiende la categoría filosófica de materia, que no está embanderada, digamos así, con ninguna definición que tenga que ver con el conocimiento de la física, sino que se refiere exclusivamente a afirmar que existe una realidad objetiva independiente del sujeto que conoce. Y esta es la marca fundamental, digamos así, que va a ir dividiendo aguas en filosofía hasta hoy, que si se reconoce o no que hay una realidad objetiva, y cuando hablamos de realidad objetiva, hablamos de la naturaleza, de la sociedad y del propio pensamiento que es independiente del sujeto que conoce. Hay una formulaciones de Marx en algo bastante conocido, se conoce como la tesis sobre Feuerbach, se escribe Feuerbach, donde Marx, que ya había saldado cuentas con el idealismo de Hegel, con la dialéctica idealista de Hegel, se diferencia del materialismo mecanicista de Feuerbach. Y va a plantear, yo creo que son las 11 afirmaciones de Marx, donde hay que leerla con mucho detenimiento porque sienta, digamos así, los pilares de su concepción filosófica. Y vamos a ver en qué medida Mao va a partir de una cuestión central de esto para lo que va a desarrollar. Hay una formulación de Marx que ha dado origen también a que se discuta sobre esto si hay o no una filosofía, porque Marx afirma que los filósofos no han hecho más que explicar de diversos modos el mundo. No han hecho otra cosa, dice, que explicar de diversos modos el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Entonces esto, que en realidad es una afirmación, como se va a ver en otras afirmaciones de Marx, de cuál es el objetivo de la filosofía para él, se interpreta o se ha interpretado como un menosprecio a la filosofía y a los filósofos. Pero en otras afirmaciones que anteceden a esta, Marx plantea con toda claridad que el problema central es este: cómo poder dotar al proletariado en particular de un arma. Él va a decir, así como el proletariado va a dar las armas materiales a la filosofía le tiene que dar las armas materiales al proletariado. Al proletariado como el sujeto histórico principal de esa posibilidad de transformar la realidad y de transformar la realidad social. Sujeto principal porque es aquel por el cual, desde su posición objetiva en la sociedad, no tiene ninguna traba, digamos así, que vele su posibilidad de conocer y transformar, y por el contrario tiene todo su interés objetivo en llegar a calar, digamos así, la esencia de este sistema social que condena a la explotación, a la miseria, etc., ¿no? Entonces va a plantear Marx en estas tesis, y lo traigo en particular con la colación porque va a ser también un tema central en Mao, el tema de la práctica, ¿no? En una de las formulaciones donde critica a aquellos que piensan que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, formulación típica del socialismo y de muchos que creen que en realidad es una afirmación marxista, ¿no? Decir que los hombres son producto de las condiciones sociales.
Pero entonces Marx se pregunta, ¿quién crea esas condiciones sociales? O sea, por lo tanto, si los hombres son producto, ¿de dónde va a surgir la posibilidad de cambiar esas relaciones? Y entonces Marx dice que aceptar eso es aceptar que hay un sector por encima de la sociedad. Un grupo sería privilegiado, de vanguardia, ¿no? Que es aquel que entiende, que puede educar, que puede cambiar. Y él dice no, la liberación será la obra de la autoemancipación de la clase obrera, ¿no? Y va a mostrar en qué medida esta contradicción entre ser producto y productor solo se puede resolver, dice él, en una práctica crítica que no es otra cosa que la práctica revolucionaria. ¿Por qué práctica crítica? Lo de crítica, porque combate lo que él mismo plantea ahí, que es la concepción judeo-cristiana de la práctica como lo material y las ideas, lo espiritual, el conocimiento por otro lado. Y él dice, no, la práctica humana es práctica y comprensión de esa práctica. Y la función de los marxistas, va a decir más adelante, y del partido marxista, va a ser contribuir a que la clase obrera, nosotros diríamos a la vez que el pueblo en su conjunto, pueda apropiarse de esa posibilidad de comprender científicamente su propia práctica y de orientar entonces esa práctica para el cambio revolucionario. Por lo tanto, en esta cuestión tan comprimida como son estas tesis, ¿no? Marx va a plantear entonces dos cuestiones clave. La cuestión de la práctica como práctica revolucionaria, la idea que esa es una práctica que no esté escindida de la teoría, sino que es teoría, práctica, teoría, ¿no? O práctica, teoría, práctica, y que la función del marxismo, él no dice eso, pero dice de los más avanzados, es que esa clase obrera se gane, se fusione con esas ideas, ¿no? Este tema de la autoemancipación y del papel del partido entiendo que es un tema muy profundo que nosotros también tratando de orientarnos por el maoísmo y demás, lo hemos puesto muchas veces como un tema, ¿no? Que es en qué medida las masas hacen la revolución, la hacen dirigida por el partido y al mismo tiempo cómo es la lucha política e ideológica para que no mantengamos esa división que trae la sociedad de clase entre el trabajo intelectual y manual, entre la práctica y el conocimiento. Y entonces el papel del partido, además como lo que va a definir Gramsci, un intelectual colectivo, es decir, capaz de conocer la realidad objetiva y ayudar a que se conozca esa realidad objetiva como condición fundamental para transformarla. Entonces, el tema de la práctica, voy a anotar este es uno de los temas centrales en los que Mao Zedong va a aportar y va a desarrollar en varios lugares, pero sobre todo en un texto que a veces engaña por su sencillez. Digo engaña porque algunos pueden pensar que es sencillo y en realidad el gran mérito es que puede explicar en forma sencilla algo muy profundo, que es cómo es la dialéctica del proceso de conocimiento y cómo en esa dialéctica del proceso de conocimiento y del objetivo que es conocer para transformar, es fundamental la propia transformación de aquel que conoce, la propia transformación de su método de pensamiento. Bien, el otro tema está vinculado, digamos, al tema de la dialéctica, como dialéctica. Y acá el que aportó mucho para desarrollar el marxismo en esa dirección fue Lenin, ¿no? Bueno, yo acá quiero hacer una acotación que una de las diferencias, además de esta idea de una filosofía sobre bases científicas, o sea que sus principios generales
no salen de la cabeza de alguien, sino que resume, recoge lo que es el producto del conocimiento humano y de la ciencia, de la lucha social y científica, y que por lo tanto no es un sistema cerrado, sino un sistema que se desarrolla en la medida que a la vez se desarrolla el conocimiento de la realidad, su transformación. Entonces, para nosotros es importante esto demostrar en qué medida también no solo es una teoría viva, como decimos, sino que es una filosofía viva, ¿no? A la vez, como los fundadores, Marx y Engels, tuvieron que dedicarse a otros aspectos en mayor profundidad. Marx, por ejemplo, nunca pudo cumplir, de eso se lamentaba Engels, su objetivo de desarrollar a partir de esa tesis la filosofía en la que él se basaba. Y por eso se planteó, y lo plantea Lenin también, que la filosofía marxista hay que buscarla en acción en la obra principal de Marx, que es El Capital, ¿no? Bien, pero Lenin, que no es que tampoco le sobraba tiempo, pero pudo, por otras razones, además de aquel texto que decíamos sobre crítica al relativismo en filosofía, y donde afirma con mucha fuerza la teoría del reflejo, entendida dialécticamente, aunque él repite una fórmula que no es feliz de Engels, cuando dice que es una copia, ¿no?, de la realidad. Es equivocado esto si se lo toma así, pero el propio Engels va a explicar después por qué es sumamente complejo ese reflejo, y Lenin lo va a desarrollar en este libro que hablé antes, y sobre todo en lo que se conocen como los cuadernos filosóficos, donde Lenin profundiza en el tema de la dialéctica. Fíjense que cuando Lenin se pone a estudiar la lógica de Hegel, en el año 1915, ha comenzado la Guerra Mundial, está la situación en Rusia, que en poco tiempo más se va a iniciar el proceso de la insurrección. O sea que hay que pensar por qué Lenin entiende que es importante para él estudiar esto en ese momento. Y él mismo va a comentar después que su obra fundamental, escrita ya en el umbral de la insurrección, que es El Estado y la Revolución, ¿no?, que posiblemente esa velocidad en la que se producían los cambios, ¿no?, por lo cual, como se planteó hoy, ayer era tarde, temprano, mañana ya es tarde, tiene que ser ahora, ¿no?, lo de la insurrección, que seguramente no hubiera podido hacerlo si no hubiera comprendido en mayor profundidad lo que es el corazón de la dialéctica, que es esta cuestión del desarrollo de las contradicciones. Entonces Lenin va a afirmar, tomo esto porque es de donde va a partir Mao, de las muchas cosas que afirma sobre dialéctica en ese trabajo, él dice, se podría decir en una palabra, dice él, ¿no?, que la dialéctica es en esencia el estudio de la contradicción en el interior de las cosas, ¿no?, la unidad de los contrarios, dice. Este es el núcleo de la dialéctica. Claro, dice, que exige explicación y desarrollo. Bueno, efectivamente, por suerte para nosotros, ese desarrollo, que era necesario a la vez, no para, tal vez también para comprender cómo es esto, que la esencia es la unidad y la lucha de contrarios, sino sobre todo para poder comprender cómo analizar, cómo estudiar, cómo movernos, digamos así, en esa complejidad infinita de contradicciones que es la realidad objetiva y en particular la realidad social, ¿no? En esto está una diferencia fundamental entre la dialéctica de Hegel, que al ser una dialéctica idealista es el desarrollo al nivel de las ideas y por lo tanto mucho más simple y más bipolar, digamos, hasta que supera una contradicción con otra, mientras que, como sabemos nosotros, cuando nos movemos en la realidad concreta, ¿no?, en eso que Marx planteó con precisión, que era la unidad de múltiples elementos y por lo tanto de múltiples contradicciones que articulan esa unidad concreta, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar esa multiplicidad de contradicciones?